todos, muchas gracias por asistir. La Asociación de Geotecnia tiene el agrado de presentarles una de las actividades que teníamos programadas. Es una charla a cargo del Comité Técnico de la Enseñanza y Aprendizaje de la Geotecnia, que forma parte de la Asociación de Geotecnia. La charla tiene como título Ensayos de Investigación Geotécnica Avanzada, Principios Básicos y Comparación de Resultados. Ahí ustedes pueden ver cuáles son los 3 métodos que se van a comparar. Esta charla va a estar a cargo del ingeniero David Ulloa. El ingeniero David Ulloa es ingeniero civil, graduado de la Universidad de Costa Rica en el año 2009 y posteriormente se gradúa de la maestría también de la Universidad de Costa Rica en Geotecnia en el 2015. Él trabajó como ingeniero geotecnista en el área de ingeniería geotécnica del ICE hasta el 2015, donde realizó ensayos de factibilidad de proyectos hidroeléctricos, así como la atención a problemas geotécnicos en obras de infraestructura eléctrica, como líneas de transmisión, subestaciones, entre otras obras. También tiene bastante experiencia en la ejecución de distintos ensayos in situ, como el CPT, el DMT y el PMT, que son los que les va a presentar en esta charla. En la actualidad es el propietario, y allí mismo labora, de la empresa Terratec, Sondeos in situ y Consultoría, empresa dedicada a la caracterización geotécnica, diseño y consultoría en el área de geotecnia. Sin más, entonces, los dejo con David Ulloa. Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Para mí es un gusto poder estar aquí el día de hoy y presentar este tema. Agradezco a la invitación que me hizo la Asociación de Costarricense de Geotecnia para presentarlo y espero que la charla les sea de utilidad y que cumpla sus expectativas. El título de la charla, como lo dijo Ana, se llama Ensayos de Investigación Geotécnica Avanzada, Principios Básicos y Comparación de Resultados. No voy a ser extensivo, obviamente, por cuestiones de tiempo sobre cada uno de estos ensayos, porque cada uno en sí encierra una gran cantidad de detalles, de pormenores que darían para horas y horas de discusión y no se sale, digamos, de las posibilidades de la charla. Espero que la charla dure un poquito más de 1 hora y después entraríamos en un espacio de preguntas para que puedan hacer las consultas. Sin embargo, si alguno tiene alguna consulta durante la charla, con todo gusto puede levantar la mano y trataré de contestarles o responderles la consulta. Entonces, la agenda de la presentación, voy a hablar un poco de lo que son ensayos in situ, ¿verdad? En general, después me voy a referir al presiómetro, al cono y al dilatómetro. Luego voy a presentar un trabajo que ya fue presentado previamente en el Congreso Nacional de Geotecnia sobre comparación de resultados. Ese trabajo, lo que se trató fue ver un poco, digamos, cómo daban estos equipos, ¿verdad? Y tratar de generar un poco de experiencia local publicada para generar un poco de confianza sobre el uso, ¿verdad? De ensayos que realmente a nivel nacional han tenido, digamos que limitada ejecución por razones, digamos que tal vez son un poco más, los equipos son un poco más caros o no había tanta oferta en el mercado nacional. Sin embargo, ya esto ha ido cambiando, ¿verdad? Al final voy a dar algunas conclusiones sobre lo que vamos a ver en la charla. Entonces, sin más, voy a empezar. Entonces, ¿cuáles
ensayos in situ existen? Hay una gran variedad de ensayos in situ, pasando desde lo más usual, ¿verdad? El ensayo SPT, tenemos también los ensayos de cono, ¿verdad? Cono y piezocono, tenemos el SDMT, el DMT, tenemos ensayos de geofísicos, tenemos la veleta, etcétera, ¿verdad? Los que todos nosotros ya conocemos. Hay algunos que también son poco comunes, ¿verdad? Como combinaciones, por ejemplo, de cono con presiómetro o cuestiones así que tal vez no han sido tan difundidos comercialmente o que su ejecución tal vez no es comercialmente la mejor, entonces no han tenido tanta difusión. Al ver esta figura, ¿qué se nos viene a la mente? Tal vez 3 preguntas. ¿Cuál ensayo debo utilizar, verdad? ¿Cuáles son los resultados equivalentes y cuál es más confiable? Digamos, creo que al tener tanta variedad, estas preguntas, digamos, han pasado tal vez por la mente de todos nosotros, y la idea no es tal vez que ya darle respuesta a todo eso, porque tienen mucho por detrás, pero sí que por lo menos exista un poco más de argumentos para poder darles respuesta. Entonces, ¿cuál ha sido el método tradicional en Costa Rica? El uso del SPT. El SPT tiene la limitación de que solamente medimos un valor, el número de golpes, y con eso intentamos hacer una correlación hacia una gran cantidad de parámetros que muchas veces no guardan tanta relación, ¿verdad?, con lo que puede ser un solo conteo de golpes. Entonces, en algunos casos estas correlaciones para una misma propiedad existen muchas, varían los resultados, entonces puede ser que no sea lo más conveniente, ¿verdad? O que ya estemos llevando tal vez el equipo a un punto en el que ya él no da. Entonces, la tecnología y los avances que han habido de investigación en las últimas décadas hacen que ya esto tal vez no sea superado, sino que podamos complementar y tengamos una gama mayor de tipos de ensayos y que nos den mejores datos y mayor cantidad. Entonces, ¿cuáles son los métodos modernos de investigación geotécnica? Se dice, los últimos son los de empuje directo. ¿Cuáles son? El cono y el dilatómetro. Estos se hacen hincados a presión estática, ¿verdad? No a golpes, por medio de equipos como que pueden ser desde un camión que produce una reacción de 30 toneladas hasta equipos más livianos, ¿verdad?, que pueden ser transportados más fáciles y tienen más versatilidad. Ya desde el 2009 se decía que eran el futuro de la investigación geotécnica. Aquí voy a hablar del presiómetro, sin embargo el presiómetro ya también es un ensayo relativamente, digamos que antiguo, tiene mucho tiempo y es un poco más limitado, ¿verdad?, que estos otros ensayos. Limitado en la cantidad de datos, ¿verdad? No estoy diciendo aquí que sea mejor o sea peor, o que ya digamos, no sea recomendable su uso, para nada. El ensayo, como lo vamos a ver, tiene gran utilidad y presenta resultados muy buenos para muchos otros tipos de suelos. Entonces, cada uno de los ensayos in situ tiene un rango de aplicabilidad. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de las propiedades que queramos determinar y dependiendo de los tipos de suelos en los que estemos trabajando. En esta tabla se muestra la aplicabilidad del rango donde trabajan, por ejemplo, el cono, el dilatómetro, el SPT, y ahí la A significa en las zonas que mejor
más aplicables son y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta la C, o donde ya no son aplicables. Por ejemplo, vemos que el presiómetro trabaja en una gran cantidad de tipos de material, prácticamente desde suelos blandos hasta rocas blandas, mientras que otros no pueden trabajar, por ejemplo, en gravas, como podría ser el cono, ¿verdad? Hay materiales para los que no funcionan y hay parámetros que miden mejor uno u otro. Entonces, voy a referirme aquí a 3 ensayos específicamente. El primero que voy a hablar es el presiómetro. El presiómetro, existen muchos tipos, ¿verdad? Hay algunos que trabajan con agua, otros trabajan con gas, como es tal vez el más tradicional, que es el presiómetro Menard. Otros trabajan con aceite, como puede ser el presiómetro Provex. Existe el principio básico. Sí, el principio básico de este ensayo es la expansión de una membrana dentro de la cavidad de una perforación. Esto lo que va a producir es un esfuerzo sobre el material y vamos a poder medir o obtener una curva de esfuerzo de formación gracias a que conocemos el volumen de gas o de fluido que estamos metiendo y podemos saber cuál es el desplazamiento en volumen que tuvo la membrana y además estamos midiendo la presión a la cual estamos inyectando en la membrana para que se produzca esa expansión. Entonces ese es el principio básico del presiómetro. ¿Cuáles tipos de presiómetros hay? Como se los decía, existen muchos. Hay desde los que son preperforados, o sea, que necesitamos hacer una perforación previa para poder meterlos y hacer el ensayo. Hay otros que son autoperforantes, hay neumáticos, hidráulicos, manuales, automáticos. Varía también el rango, el diámetro de la sonda, desde sondas de un diámetro pequeño, ¿verdad? 33 milímetros, hasta lo que puede ser un presiómetro con un diámetro mucho mayor. La capacidad del equipo también varía mucho, desde 4.000 kilopascales hasta 30.000, o sea, puede trabajar rocas blandas, por ejemplo. Hay varias sensibilidades de equipos. Podemos tener equipos más precisos o para trabajar en materiales más blandos y otros para trabajar en materiales más duros. El procedimiento del ensayo, así en resumidas cuentas, ¿verdad? Lo primero que se debe hacer es calibrar el equipo. Esta calibración se hace previo a, por ejemplo, en este caso que se está usando un presiómetro preperforado. Esta calibración se hace, digamos, en la oficina, en su taller, antes de realizar el ensayo. Se debe hacer cada vez que se cambia la membrana. Esta es la membrana que se va a expandir, entonces tenemos que hacer una calibración del equipo previa. Luego el paso que sigue es saturar el equipo, o sea, llenar todas las mangueras y todos los espacios dentro del equipo ya sea con agua o con gas. Se hace la perforación en este caso, ¿verdad? Que es preperforado. Existen diferentes técnicas, hay técnicas de rotación, cuando se usa lodo, se puede hacer con auger, y hay recomendaciones para esto dependiendo del tipo de material en el que se trabaje. Este método de perforación va a ser muy importante, ¿verdad? En los resultados que vayamos a obtener, como lo vamos a ver más adelante. Luego lo que haríamos es extraer las barras, acoplar el equipo a las barras de perforación, bajarlo hasta la profundidad donde queremos ensayar y realizar el inflado y desinflado de la membrana tomando los datos de volumen y de presión que estamos aplicando. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que vamos a obtener de este ensayo? El primero, el módulo del presiómetro.
Este se obtiene en la fase pseudoelástica de la curva. Vamos a obtener esta curva. Vamos a determinar la pendiente de esta zona, ¿verdad? Y ese va a ser el módulo presiométrico. Luego vamos a obtener otro valor que es la presión límite. Esta presión se dice que es la presión donde se inicia la falla del material, ¿verdad? Ya estamos dentro del rango plástico. Muchas veces es usual, digamos, no es nada raro que no podamos alcanzar ese valor y haya que extrapolarlo. Por ejemplo, en el presiómetro tipo Texan, que es el que voy a presentar, digamos, resultados de ese ensayo, tenemos definido previamente que este valor de PL es igual a el momento en el que el volumen es el doble del volumen inicial. O sea, el volumen inicial es donde el presiómetro hace contacto con las paredes de la cavidad, ¿verdad? Y cuando tengamos el doble de ese volumen, ahí vamos a definir qué es la presión límite. Ventajas de este equipo: es muy versátil, ¿verdad? Como les dije, puede trabajar una gran cantidad de materiales, desde suelos blandos hasta rocas blandas. Se obtiene una curva de esfuerzo de formación, que es algo importante, conocer cómo se comporta el material. Puede controlarse la velocidad de la prueba de acuerdo a la aplicación. O sea, si tenemos aplicaciones donde la carga va a ser aplicada de forma rápida, podemos hacer la aplicación de la carga rápida, y si fuera más bien una carga que se va a aplicar progresivamente, podemos hacer que la aplicación de la carga dure un poco más para simular, digamos, de mejor forma cómo se va a trabajar. Algo importante es que los resultados los podemos validar de acuerdo a la forma de la curva. Muchas veces, por ejemplo, aquí más adelante lo vamos a ver, aquí podemos ver que para curvas muy pequeñas, ¿verdad? Tenemos curvas características, ¿verdad? Formas características. Entonces podemos ver que si la curva no tiene una forma adecuada, sabemos que el ensayo fue alterado. Pues eso puede ser por, usualmente, digamos, el problema mayor es la calidad de la perforación que se realizó. Esta perforación podría ser, por ejemplo, un diámetro muy grande, tener un diámetro pequeño, ser muy irregular, que el lodo de la perforación haya quedado en las paredes, o que haya material caído desde arriba, que haya caído entre las paredes, entre la membrana y las paredes de la perforación, y que produzca una alteración de la curva. Otra desventaja que tendría el uso del presiómetro con respecto a otros ensayos es que se pueden realizar pocos ensayos en un mismo sondeo. Tenemos, por ejemplo, en una perforación podríamos tener pruebas, usualmente la distancia mínima es 1,5 metros o 3 metros, ¿verdad? Ese es el rango en el que se trabaja. Entonces, ya en una perforación, por ejemplo, de 20 metros, tenemos una limitación de cantidad de datos, ¿verdad? Y la otra desventaja podría ser que obtener esos datos va a tardar mucho más tiempo que lo que tardaría en otros ensayos que vamos a ver posteriormente. Aplicaciones del presiómetro: trabaja muy bien en el cálculo de capacidad soportante, asentamientos, diseños de pilotes cargados lateralmente. Digamos, para esto se han hecho pruebas a gran escala, como esta que se hizo en la Universidad de Texas, donde se ha comprobado, ¿verdad?, la utilidad y que el equipo se obtiene buenos resultados en cuanto a eso. El segundo ensayo que me voy a referir es el ensayo de penetración de cono. Existen distintas modalidades de este ensayo. Está el ensayo convencional, CPT, o cono eléctrico; el piezocono, que es cuando
además del ensayo convencional, agregamos un sensor de medición de presión de poro y también, si adicionamos a este un módulo sísmico, obtenemos lo que se llama el piezocono sísmico o el cono sísmico, si fuera que se lo adicionamos al cono eléctrico. Aquí vemos en estas fotos los tipos de conos, ¿verdad? Este que tiene un filtro o piedra porosa aquí es el sensor de presión de poros. Este es un cono eléctrico, ¿verdad? No tiene el filtro o sensor para la medición de poros, y esto sería el módulo sísmico, ¿verdad? Que se adiciona posterior al cono para poder hacer medición del ensayo sísmico. La capacidad del equipo CPT, este equipo está limitado a la reacción que le podamos dar, o sea, el equipo de hincado. Normalmente las presiones máximas son de 30 toneladas, pero usualmente andan en el rango, digamos, los penetrómetros de 10 a 15 toneladas, 20. Se han realizado sondeos hasta de 100 metros de profundidad. Esto digamos, tiene que haber una condición muy especial, ¿verdad?, para poder llegar a esto, que hayan 100 metros de suelo. Es poco usual, ¿verdad?, pero se ha llegado. O sea, el equipo puede llegar a manejar profundidades de ese tipo y penetra desde suelos blandos hasta algunas rocas blandas. Aquí vemos en este gráfico una relación que existe entre la presión de hincado y el número de golpes o la resistencia del suelo, expresada como el número de golpes del ensayo CPT. Por ejemplo, vemos que para una presión de hincado cercana a 12, 13 toneladas, andamos en un rango de valores de N de 60 a 80, ¿verdad?, que son suelos bastante consistentes. Ya si nos vamos, por ejemplo, a 15 toneladas, podemos ver que casi llegamos a un suelo de 100 golpes. Esto es, o sea, el equipo puede trabajar materiales bastante duros. Los componentes del equipo, ¿verdad? Lo primero, el cono. Esto después tenemos una unidad adquisidora de datos y el equipo de hincado, que es muy, muy importante. Aquí hay un diagrama de lo que sería la conexión del equipo. En primera instancia, como lo dije, está el cono, que es donde van los sensores, es la parte que se hinca en el terreno. Tenemos unas barras de perforación que vamos adicionando. Tenemos un sensor que se llama, bueno, en este caso está junto con el sensor de proximidad, que es el que le dice al equipo que ya va a empezar ahí, digamos, contacto para poder empezar a trabajar. Eso normalmente bueno, hay varias modificaciones, pero normalmente se trabaja con un clamp, ¿verdad?, que es una prensa hidráulica o mecánica que atrapa la barra. Entonces, cuando ya uno cierra las muelas, ¿verdad?, de este clamp, el equipo está listo para empezar a tomar mediciones. El segundo sensor, que es muy importante, es el sensor de profundidad, ¿verdad? Este sensor va sujetado entre la parte fija y móvil de la torre del equipo hincado y nos va a ir diciendo exactamente cuánto vamos bajando para que las mediciones se vayan haciendo y queden registradas a la profundidad en la que efectivamente se hicieron. Después, opcionalmente, podría haber una conexión al equipo hidráulico, ¿verdad?, de la máquina, para que cuando la máquina no esté accionada, ¿verdad?, no haya el software detenga la medición. Tenemos una unidad adquisidora de datos, que es como una de las partes más importantes del equipo. Esta está conectada a una fuente de poder que puede ser una fuente, bueno, conectado a un toma corrientes, o también podría ser a una batería. Después tenemos un computador donde
tenemos que tener necesitamos por fuerza un software de adquisición de datos que va a ser el que nos va a permitir ir llevando el registro del ensayo. Hay varios tipos de conos y en función de distintas cosas. La primera diferenciación que se hace es en cuanto al diseño. Existen conos de compresión y de subtracción. Esto es de acuerdo a la forma en la que están, digamos, el diseño interno del cono. O sea, por ejemplo, en los de subtracción lo que hace es restar digamos, medir por ejemplo, la presión en punta por un lado y la fricción más la presión en punta por otro, y resta una con la otra y se obtiene la medición. No voy a entrar en detalle, digamos, en esta parte porque tal vez no es de lo más importante, pero a la hora de comprar o adquirir un cono, esto es de suma importancia, ¿verdad? Existen diferentes tamaños de cono. Como vemos aquí, lo usual son conos de 10 centímetros cuadrados de área en la punta o de 15 centímetros cuadrados de área en la punta. Sin embargo, hay desde 2 centímetros hasta 8 centímetros, de una gran variedad. Comercialmente casi siempre se trabaja con 10 o 15. Hay tal vez una edición también en cuanto a los sensores, como se los dije, el cono eléctrico donde no tenemos un sensor de medición de poro, y el piezocono en el cual sí agregamos el filtro para poder hacer la medición de presión de poro. Dentro de los tipos de piezoconos, o sea, cuando hacemos el ensayo CPTU, existen diferentes tipos de acuerdo a la posición del filtro. Por ejemplo, aquí vemos uno que el filtro puede estar ubicado dentro de la parte cónica, luego la otra configuración es en los hombros del equipo, del cono, y la tercera configuración es en la parte posterior del cono. Todos, digamos, estas configuraciones le van a dar, digamos, no vamos a obtener los mismos datos, van a haber variaciones. Por ejemplo, generalmente las mediciones que se hagan más cercanas a la punta del cono van a ser mayores, como por ejemplo lo podemos ver aquí en este gráfico, donde el U1, digamos, en la posición U1 es mucho mayor que en las otras dos posiciones. Esto, digamos, el diseño va a variar, ¿verdad? No es que la medición está mala, ni mucho menos, sino que simple y sencillamente, por ejemplo, el registro que vamos a obtener de uno u otro va a ser distinto y hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Comercialmente la ubicación del filtro más utilizada es la U2, y es la que también de cierta manera recomienda la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos. Aquí vemos también algunos estudios donde se han hecho, por ejemplo, en la posición U3 vemos que los valores de presión registradas incrementan, ¿verdad?, conforme nos vamos hacia la punta. Entonces, me voy a referir a casi todo, digamos, lo que vamos de aquí adelante a piezoconos con la posición U2. A la hora de hacer digamos, el ensayo, algo que es un punto clave es la saturación del equipo, de ese filtro poroso que tiene el piezocono en la punta. Esta saturación debe hacerse por medio de una bomba de vacíos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Extraer todo el aire que exista dentro del cono y dentro de esta piedra porosa, y lo vamos a sustituir por un aceite de silicón especial. También en la literatura se habla de saturarlo con glicerina, pero
el problema es que la glicerina es menos viscosa y produce, digamos, mediciones un poco más distorsionadas cuando vamos, digamos, a la hora de empezar el ensayo pueden entrar burbujas más fácilmente, entonces nos darían problemas en el registro. Entonces, como vemos aquí, esta sección, digamos, de la saturación del cono es un procedimiento muy, muy importante y va a tener una gran influencia, ¿verdad?, a la hora de ver los resultados finales. ¿Cuáles mediciones hacemos o qué parámetros vamos a ir registrando durante el ensayo? La primera, la resistencia en la punta o QC, factor de fricción, que va a ser la fricción que existe, que produce el material en el fuste, la presión de poro, en el caso de que estemos haciendo un ensayo CPTU, ¿verdad?, que adicionemos ese sensor, inclinación, generalmente todos los conos vienen con 2 inclinómetros en cada eje porque tenemos que ir, digamos, hay tolerancias máximas de inclinación en el sondeo, porque si no puede llegar desde quebrar las barras hasta ya, digamos, en una situación extrema, digamos, todos los valores se sacan con respecto a los esfuerzos efectivos verticales. Entonces, si perdiéramos la verticalidad o nos saliéramos muchísimo de ese rango, ya empezaríamos a tener problemas, pero generalmente antes de que eso suceda, probablemente se quiebre una barra o algo pasa, haya que detener el ensayo. También vamos a ir registrando una velocidad de hincado. El ensayo está normado a una velocidad de 2 centímetros por segundo, entonces casi siempre los software traen una alerta donde le indica a uno que tal vez va muy rápido o va muy lento, entonces ese valor también se va a ir registrando. Si adicionamos un módulo sísmico al equipo, vamos a tener velocidades de onda cortante. También podríamos tener, digamos, en lugar de velocidad de onda cortante, podríamos tener velocidad de onda P o hasta... Hay algunos en los que en lugar de colocarle un geófono se le pone un acelerógrafo y tendríamos valores de aceleración. Después, si realizamos lo que se llaman ensayos de disipación, que es llegar a un punto, digamos, ir bajando, parar en un punto y ver cómo se va disipando la presión de poro con el tiempo, vamos a obtener estos dos valores, el T50 y el U0, que en este caso va a ser efectivamente la presión piezométrica, digamos, o sea, eso sí se va a ajustar a la línea piezométrica porque los valores, cabe resaltar que vamos a ir tomando como U2, U1 o U3, dependiendo de la configuración que tuviéramos, no van a ser iguales a la presión de poro de acuerdo a la línea piezométrica, van a haber variaciones, tal vez en un suelo un poco más drenado, por ejemplo una arena, estos valores registrados se van a parecer más a U0, ¿verdad? Pero entre más cohesivo sea el material o menos drenado, se van a registrar generalmente presiones mayores. ¿Cómo hacemos las mediciones? La primera, en la punta, ¿verdad? Como ya les dije, el factor de fricción se va a hacer en esta zona. Luego la presión de poro se registra en el filtro del piezocono. Cuando se hace el ensayo con piezocono se deben hacer unas correcciones, ¿verdad?, de estos factores tomando en cuenta la presión de poro y este parámetro alfa que depende del diseño del cono. Dentro de la interpretación del ensayo, ¿qué vamos a obtener? Tenemos esos parámetros que vamos registrando, pero con ellos vamos a poder obtener tipo de suelo a través de un parámetro que se llama tipo de comportamiento del suelo o SBT, por sus siglas en inglés. Vamos a poder también saber el estado de esfuerzos del material, podría ser en suelos friccionantes a través de la densidad relativa o el parámetro de estado, y en suelos cohesivos
el OCR. Después también vamos a tener parámetros de resistencia, ¿verdad? Ángulo de fricción, resistencia al corte no drenada, deformabilidad, el módulo de Young, módulo compuesto o edométrico. También si se adiciona, como les dije, el módulo sísmico, se puede tener el módulo cortante de bajas deformaciones. Vamos a poder también obtener parámetros de consolidación y permeabilidad a través del coeficiente de consolidación o la permeabilidad. Entonces eso es, ya estamos pasando, por ejemplo, de un ensayo como el SPT, donde estamos registrando un N, a algo que ya nos da un mayor conocimiento del material que estamos haciendo. Algo importante es que la determinación del material. Una de las cosas que tal vez se le critica más al ensayo es que no se obtiene muestra. O sea, vamos como con los ojos cerrados, sin embargo eso no es del todo cierto. Los materiales, digamos, nosotros siempre hemos estado acostumbrados a clasificar el material de acuerdo a su granulometría. El equipo lo que hace es más bien clasificar el material de acuerdo al comportamiento. O sea, por ejemplo, las arenas y las arcillas tienen comportamientos distintos ante la aplicación de un esfuerzo. Y eso es la forma en la que el equipo va a poder identificar el tipo de material. Se han hecho tablas como esta, del tipo de comportamiento de material, donde vemos que hay 9 zonas, desde arenas hasta arcillas, ¿verdad? Hay zonas, por ejemplo, en esta parte central, donde se ubica casi siempre materiales normalmente consolidados, zonas que podrían haber una cementación del material, etc. También existe un índice que se llama índice de comportamiento del material, que es para poder obtener tal vez, a los ingenieros siempre les gusta más como tener un número, ¿verdad? Más que un gráfico de zonas. Entonces, lo que hace este índice de comportamiento es darle un valor a cada una de las zonas y poder agrupar los materiales. El software de procesamiento de los datos nos permite poder identificar estratos, por ejemplo, a pesar de que hay picos que muchas veces podrían ser o por zonas, porque la medición en ese punto tal vez no fue la mejor, o porque hay una pequeña variación o se detuvo en ese momento el linkado del material, del equipo. Entonces hay veces que existen algunos picos que no son del todo ciertos, ¿verdad? Entonces uno puede hacer filtrados para pasar de una cuestión de estas ya digamos, a una columna, digamos, estratigráfica del material, poder decir cuál es el modelo geotécnico que vamos a tener. Aquí voy a presentar rápidamente un ejemplo de un sondeo. Todo lo que nos da, por ejemplo, los parámetros medidos aquí, resistencia en la punta, factor de fricción, presión de poros. Es que aquí no, aquí está resistencia en punta, factor de fricción, presión de poro. Vemos dónde se ubican, ¿verdad?, los materiales que prospectamos. Una columna ya gráfica de lo que sería el tipo de material. También podemos tener gráficos donde vemos cuál es la posibilidad de que realmente ese material sea lo que está registrando el equipo, ¿verdad? Por ejemplo, en estas zonas que hay mucha intercalación, él tiene un poco, le alerta, ¿verdad?, al usuario que podrían haber variaciones en el tipo de material que se está registrando.
estos son los mismos parámetros, pero ya normalizados, ¿verdad? Corregidos por el efecto del esfuerzo efectivo vertical, ¿verdad? Ya los parámetros interpretados, como podría ser permeabilidad, una correlación con el N, el módulo de Young, etc. Esta es una parte, digamos, más relacionada a la parte friccionante, ¿verdad? Donde obtuvimos que habían efectivamente arenas, entonces por eso es que el gráfico se ve solo indicado en las zonas donde hay arena y en esta parte donde hay materiales más cohesivos, ¿verdad? Módulo compuesto, resistencia a la compresión, resistencia al corte no drenada, el OCR, por ejemplo. Ahí podemos también obtener, por ejemplo, la velocidad de onda correlacionada, no obtenida directamente de un ensayo sísmico, sino correlacionada con los valores de QC, FS y presión de poro. Entonces, como ven, es un ensayo muy completo que nos permite obtener muchísimo más cosas que lo que nos permitiría un ensayo como el SPT, por ejemplo. Entonces, ventajas: es muy rápido, vamos penetrando a 2 centímetros por segundo, genera una gran cantidad de datos en tiempo real, o sea, vamos a tener resultados apenas terminamos de sacar las barras, hacemos digamos, la determinación de los ceros del material que se llama, y ahí ya podríamos tener los resultados de una vez de todas esas propiedades que vimos. Es el ensayo in situ más replicable, o sea, es completamente independiente del operador. Entonces, si por ejemplo nosotros hacemos un SPT aquí y otro más allá y ponemos a diferentes operadores, vamos a tener una dispersión de datos bastante importante. En cambio, con este equipo hacemos 2 sondeos a la par y probablemente obtengamos un registro casi idéntico. Cuando se mide la presión de poro, en general los resultados son más precisos, ¿verdad?, que otros ensayos. Aplicaciones, un gran rango, ¿verdad?, desde lo que pueden ser cimentaciones superficiales, cimentaciones profundas, cálculo de asentamientos, caracterización de suelos blandos, control de compactación, datos para un modelo de elemento finito, ¿verdad? Y propiedades para análisis dinámicos en el caso de que utilicemos también el módulo sísmico. El último ensayo que me voy a referir en esta charla es el dilatómetro Marchetti o dilatómetro sísmico Marchetti. Si agregamos el módulo sísmico, aquí vemos una foto, ¿verdad? El equipo convencional o estándar es la paleta, ¿verdad? Una paleta donde tenemos una membrana que va a ser inflada con gas, es el dilatómetro. Y si a eso le agregamos lo que se llama un tubo sísmico, que es básicamente 2 geófonos conectados en la parte posterior, tendríamos el ensayo sísmico. Este equipo tiene una particularidad y es que puede ser hincado de diferentes formas. Por ejemplo, la más común, con un equipo de hincado como los que vimos para el cono, ¿verdad?, un penetrómetro, pero también otras como podría ser, por ejemplo, hincado a golpes con un trípode de SPT. Podrían también utilizarse máquinas de perforación convencional o barcazas. Entonces nos da una gran versatilidad. La capacidad del equipo trabaja desde arenas, limos y arcillas, un rango bastante grande de resistencia y en cuanto al módulo también. La capacidad máxima es de 25 toneladas digamos de presión de hincado, o sea, esto nos hace llegar hasta un rango de que podríamos ensayar algunas rocas blandas, y tiene la ventaja de que nos permite
atravesar lentes de grava, que por ejemplo en el ensayo con el cono no permite esto. Entonces, la configuración del equipo. Lo primero que tenemos es, como les dije, una paleta, barras, tenemos una unidad de adquisición de datos conectada a un cable neumático eléctrico, ¿verdad? Que es el que va a ir dándole señal desde la membrana hasta la caja de adquisición de datos, y tenemos un tanque de gas, en este caso nitrógeno, que nos va a permitir inflar y desinflar la membrana. El equipo trabaja básicamente midiendo dos posiciones de la membrana. La posición P0, que es el momento en el que la membrana está completamente paralela a la cara de la paleta, y la posición P1, que es el momento en el que la membrana ya tiene en el punto medio una deformación de 1.1 milímetros. Entonces, a través de esas dos mediciones vamos a ir derivando los datos. Estas mediciones se van a hacer cada 20 centímetros, ¿verdad? Vamos hincando, detenemos el proceso de hincado, inflamos, desinflamos la paleta, volvemos a bajar en otros 20, inflamos y desinflamos la paleta. La forma en la que vamos a poder saber si se alcanzó P0 y P1 va a ser a través de un sonido que emite el equipo. Entonces, cuando bajamos el equipo se va a activar un sonido, empezamos a inflar la membrana. En el momento en el que se desactiva el sonido, ahí va a ser donde se registra la posición P0, seguimos inflando la membrana y donde se reactiva el bip, ¿verdad? Es en el punto en el que vamos a registrar P1. Cuando uno quiere, digamos, en suelos drenados, hay una posibilidad de medir la presión de poro. Entonces, a veces se hacen lo que se llama la lectura C, que es registrar el momento en el que empezar a desinflar el equipo lentamente hasta que se llega otra vez a la posición P0, y en ese punto tendríamos la lectura C. Entonces, ¿cómo vamos a determinar las propiedades por medio de este equipo? Medimos P0, P1, son mediciones directas. Pasamos a tres parámetros intermedios muy importantes: el índice de material, el índice de esfuerzo horizontal o KD y el módulo del dilatómetro. Y con estos vamos a derivar las propiedades geotécnicas. En esta tabla se muestra las ecuaciones para esa derivación, ¿verdad? De las propiedades. Como vemos, son relaciones entre P1 y P0. A veces uno se cuestiona como que todas estas cosas aparecen de una caja negra, ¿verdad? Estamos inflando y desinflando una membrana y cómo podemos llegar a un módulo, por ejemplo. Pero realmente, por ejemplo, este módulo, el módulo compuesto, lo vamos a obtener donde vamos a tomar en cuenta tres cosas: el tipo de material, la deformabilidad del material y el estado de esfuerzos que existe o que ha experimentado el suelo. Entonces, realmente estamos siendo bastante exhaustivos para poder llegarle a todas estas propiedades o parámetros geotécnicos derivados. Como podemos ver aquí, si hacemos un ensayo convencional DMT, obtendríamos, digamos, todos estos parámetros de aquí para acá, y si agregamos el módulo sísmico, vamos a tener parámetros de velocidad onda S y tendríamos un ensayo SDMT. La interpretación del ensayo. Como les dije, hay tres parámetros intermedios, son los más importantes. El primero de ellos es el índice de material. Entonces, en este caso trabaja similar al cono, en función del comportamiento del material y no en función de su granulometría. Entonces, lo que vamos a estar registrando es un comportamiento mecánico. Se puede decir que es un índice de rigidez, ¿verdad?, del material.
pueden existir variaciones, ¿verdad? Pequeñas diferencias muy asociadas, por ejemplo, al estado del material. Por ejemplo, una arcilla dura, el equipo podría estar indicando que estamos en limos, o una arcilla con arena, tratarla como un limo. Estas, digamos, variaciones no van a ser tan significativas, tal vez porque tenemos que cambiar, digamos, un poco el chip y no ponerle nombre a las cosas. Si, por ejemplo, sabemos cómo se comporta, cuál es su módulo, su resistencia, y decimos, esto es un limo, y realmente era un limo arenoso, o decimos, esto es un limo arenoso y era una arena limosa, es un rango, digamos, un rango, digamos, de comportamiento que prácticamente en geotecnia, ¿verdad? Es muy difícil de manejar o poco significativo, ¿verdad? No estamos hablando que, por ejemplo, el material le diga que, digamos, el material sea arcilla y al final el equipo nos diga que es arena, ¿verdad? Son variaciones pequeñas, tampoco estamos hablando de errores grandes. Entonces, ¿cómo podemos saber qué tipo de material es? Hay dos límites, 0.6 en el índice de material y 1.8. Entonces, lo que está a la izquierda o menor a 0.6 serán arcillas, lo que está para arriba del 1.8 son arenas, y en el medio queda la zona de los limos. A la hora de hacer el ensayo, como vamos registrando VIPs, ¿verdad? Hay comportamientos típicos. Por ejemplo, las arcillas tienden a registrarse un valor de P0 y P1 muy próximo. O sea, usted hoy deja de oír el pip y sigue inflando y rápidamente va a llegar a la posición P1, entonces ya usted sabe que está en el rango de las arcillas, mientras que en las arenas este valor va a estar más alejado. Entonces, esa es una forma práctica de saber a la hora de ejecutar el ensayo en qué material está. Y lo que está en medio, ¿verdad?, caería en limos. El índice de esfuerzo horizontal, este es el parámetro clave del DMT. Lo que básicamente eso es un casero afectado o modificado por el efecto de la penetración de la paleta. Este parámetro lo que nos dice es el historial de esfuerzos. Entonces, cuando el KD es cercano a 2, estamos hablando de un OCR igual a 1, o sea, suelos normalmente consolidados, y cuando es superior, lo que nos está indicando es que hay un grado de preconsolidación del material. Aquí hay un ejemplo donde vemos un registro, vemos aquí, estamos hablando, se indica que es arcilla, y vemos aquí en el índice, en el KD, que es prácticamente 2, o muy cercano a 2. Entonces, ese es un perfil típico de un suelo normalmente consolidado. Luego, cuando ese KD es muy superior, ¿verdad?, a 2 o superior, hay un grado de preconsolidación. Por ejemplo, en este caso vemos un perfil típico de arcilla preconsolidada. Algo importante es que típicamente ese KD va a ir decreciendo con la profundidad, y eso nos va a indicar, digamos, cuál es la historia de esfuerzos del material. El módulo del dilatómetro es el tercer factor clave, ¿verdad?, que vamos a ir midiendo. Se obtiene a través de la teoría de la elasticidad. No hay que confundir este módulo del dilatómetro con lo que sería el módulo de Young, ¿verdad?, sino que es un módulo alterado, ¿verdad? Hay que corregirlo para poder llegar a un módulo restringido o a un módulo de Young. Ahí generalmente, bueno, depende de este módulo del dilatómetro, nos permite obtener el módulo restringido M, ¿verdad? Y con ese podemos obtener el módulo de Young. Entonces hay que tener cuidado a la hora de tratar los datos que se van obteniendo. La presión de poro también puede ser medida solo en suelos drenados, ¿verdad?, o arenas,
con buen drenaje. Como les dije anteriormente, se puede obtener a través de la lectura C. En arcillas o suelos drenados el efecto, ¿verdad? No va a ser posible porque las arcillas típicamente cuando se infla y desinfla la membrana, ellas van a seguir presionando la membrana y va a haber una presión la presión de poro más la presión que ejerce la arcilla y vamos a registrar valores de U mayores. Por ejemplo, aquí vemos en este gráfico un suelo donde existe arena, arcilla y otra vez arena. Vemos que las lecturas C se ajustan en la línea piezométrica perfectamente en la zona drenada, mientras que en la zona no drenada los valores son sumamente mayores. Más bien aquí lo que nos va a estar diciendo es un grado de la plasticidad que tiene ese material. Aplicaciones del ensayo, ¿verdad? Cálculo de asentamientos, eso es una de las mejores cosas que tiene, ¿verdad? Es tal vez el ensayo que mejores resultados da en cuanto a asentamientos. Es posible determinar superficies de falla. Por ejemplo, esto siempre que sean arcillas preconsolidadas. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del parámetro KD. KD nos permite ver si es normalmente consolidado o preconsolidado. Entonces, en un perfil de suelo preconsolidado, cuando hay una superficie de falla, eso va a registrar como si estuviera normalmente consolidado y podemos fácilmente obtener la posición de esas superficies de falla. También podemos ver, como en el caso del cono, pueden servir para alimentar modelos de elemento finito, cimentaciones profundas, cálculo de pilotes cargados lateralmente, problemas de licuefacción, etc. Tanto al ensayo de cono como al de Marchetti se les puede adicionar un módulo sísmico, ¿verdad? Entonces lo que como lo vimos, agregamos un tubo sísmico con geófonos. Esto sería, y vamos registrando datos conforme vamos bajando a profundidad, típicamente de medio metro a 1 metro. Sería lo mismo que un ensayo tipo downhole, ¿verdad? Es el principio básico. Se puede obtener el módulo cortante a bajas deformaciones y también el módulo a bajas deformaciones. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a generar una onda en superficie y esto va a tardar un tiempo, ¿verdad?, en llegar a los dos geófonos y vamos a poder determinar la velocidad de onda, tanto podría ser velocidad de onda P como velocidad de onda S. Ya digamos hasta aquí llegaría lo que es la parte de cómo trabajan los equipos. Obviamente es solo una pequeña pincelada, no es posible extenderse mucho. Ahora lo que voy a hablar un poco es de algunas comparaciones que logramos hacer de propiedades obtenidas por medio de estos ensayos, ¿verdad? Entonces, este trabajo, como les dije previamente, fue presentado en el Congreso. También existe, digamos, están las memorias ahí por si alguno tiene interés en poder ver el paper completo. Lo que hicimos fue seleccionar 3 sitios de prueba con diferentes litologías y en diferentes zonas del país. Se procedió a comparar los resultados que se tuvieron. Digamos, por haber sido un estudio más enfocado al diseño de obras de ingeniería y no tanto a una parte, digamos, investigativa, entonces se tiene una limitante que fue la cantidad, tipo y ubicación de los ensayos, ¿verdad? Si hubiera sido con fines meramente académicos, tal vez eso hubiera sido un poco diferente, pero realmente se tienen bastantes datos como para poder validar o dar sustento al trabajo que se hizo. Entonces el sitio de prueba número 1
Está ubicado en el área metropolitana. Básicamente hay dos estratos, las toas o cenizas que existen en las primeras capas, y después un lajar que conocido en el ámbito como la lavina, ¿verdad?, que presenta una matriz limo-arcillosa, y hay bloques, ¿verdad?, hay bloques hasta métricos. Lo que se hizo, ¿verdad?, fueron 2 ensayos SDMT, se hicieron también CPT, SPT, se hizo refracción sísmica, se hizo SPT, se hicieron ensayos triaxiales, ensayos de consolidación, ensayos de clasificación, ensayos de resistencia a la compresión sísmica. Entonces, los resultados que obtuvimos en tipo de material, por ejemplo, el Marchetti nos decía que andábamos en limos arenosos, en algunas zonas limos arcillosos. El ensayo CPT, o los 2 registros que se hicieron, nos decían que eran limos arcillosos, ¿verdad? Y a la hora de comparar esto con ensayos de laboratorio, lo que obtuvimos fue lo siguiente. Por ejemplo, estas 3 muestras que se sacaron decían que eran limos con arena, concuerda muy bien con lo que decía el SDMT, variaba un poco con respecto al CPT, y así, digamos, vemos que las variaciones fueron en un rango todavía aceptable, ¿verdad? O sea, los equipos estaban dando buenos resultados. Después procedimos a comparar la resistencia al corte no drenada. Vemos que existe una buena correlación entre resultados de CPT y DMT. CPT son los registros continuos, y el DMT son los que son las bolitas rojas con punteadas. Entonces vemos que, por ejemplo, en el caso del CPT, los 2 registros son muy similares. O sea, esto es un indicador de la replicabilidad que existe. Y aún así, tal vez tuvo bastante dispersión. Hay otros ensayos que todavía tienen menos dispersión uno con respecto al otro. Después también se hicieron ensayos con presiómetro. Aquí sí hubo una gran variabilidad, pero hay que resaltar que el presiómetro no está enfocado, ¿verdad?, a obtener esa propiedad. Existen varias correlaciones. Esta fue la que mejor mejores valores arrojó, pero también estaban un poco separados de lo que realmente se obtuvo con los otros valores. Aquí ya agrego, digamos, en el gráfico lo que son ensayos de laboratorio. Por ejemplo, estos triángulos negros son resistencias a la compresión simple. Hay algunas pruebas triaxiales U aquí, que vemos que realmente concuerdan muy bien, o podríamos decir que está dentro del orden aceptable con lo que se obtuvo de los ensayos de cono. Aquí vemos 3 correlaciones, esta negra, la café y la verde, correlaciones con el ensayo SPT, ¿verdad?, que se hizo. No son 3 ensayos diferentes, sino que simple y sencillamente se utilizaron 3 correlaciones, y se ve la gran variabilidad de resultados que se pudo obtener, ¿verdad? En cuanto a el estado de esfuerzos o razón de preconsolidación, ¿verdad?, el OCR, se hicieron 3 ensayos de consolidación. Esos ensayos dieron que el OCR era 1, o sea, un material normalmente consolidado. Sin embargo, los ensayos in situ nos indicaban un grado de preconsolidación, como se puede ver ahí. También, tomando las curvas de los ensayos triaxiales, podemos ver que las curvas tienen una tendencia a decrecer, lo cual es como un indicador, ¿verdad?, de algún grado de preconsolidación, que nos sustenta tal vez de que los resultados obtenidos con el CPT y el DMT eran, digamos, los que estaban mejor o reflejaban mejor la condición del material. Esta variación que hubo entre el ensayo, ¿verdad?, de laboratorio y los de campo, la atribuimos a que estas muestras fueron sacadas
de una perforación a rotación, y esa extracción de las muestras, ¿verdad?, puede producir una grave alteración importante que, digamos, a mi juicio, fue lo que provocó que esos resultados no estuvieran tan acordes con los demás. El módulo compuesto, vemos aquí, de esos ensayos de consolidación se puede obtener, ¿verdad? Vemos que está casi igual o coincide muy bien con lo obtenido con el Marchetti. Hay una distorsión mayor, ¿verdad?, con los ensayos de CPT. El módulo de Young, aquí tenemos ensayos de CPT, de DMT y además los ensayos con presiómetro. Vemos que los ensayos con presiómetro presentan una mayor dispersión, ¿verdad?, en cuanto a los resultados. Los que se hicieron con el DMT y CPT van más o menos siguiendo una misma tendencia, entonces tal vez hay una mejor correlación. Se sacó también, a manera de ejemplo, ¿verdad?, la correlación que existe entre el CPT y el DMT con el número de golpes del SPT, y lo comparamos con el registro obtenido, ¿verdad?, en campo. Efectivamente vemos que los resultados con el CPT correlacionados se encuentran bastante acorde, mientras que este otro fue un poco, hubo mucho más dispersión, entonces la correlación no trabajó tan bien. Algunas otras propiedades que se analizaron, la razón de esfuerzo in situ o casero, obtenida del CPT y DMT con respecto a los obtenidos con el presiómetro. Vemos que existe, digamos, entre el SPT y DMT, CPT y DMT, existe una buena concordancia entre unos y otros. El presiómetro sí tuvo una dispersión un poco mayor. Como vimos con el ensayo CPT podemos obtener, además de lo que ya hemos hablado, otras propiedades, por ejemplo la sensitividad del suelo o al remoldeo. Vemos que en este caso podemos sacar la resistencia al corte no drenada in situ y la remoldeada, y con eso obtener la sensitividad. En este caso todo el registro es inferior a 10, que es el rango donde se dice que ya puede haber un problema, digamos, de suelos sensitivos. Las propiedades dinámicas, teníamos ensayos de sísmica de refracción en el sitio. Teníamos también los resultados de los ensayos SDMT, ¿verdad? Entonces vemos aquí la velocidad de onda. En el primer estrato iban, digamos, los resultados de la sísmica fueron bastante similares. Sin embargo, los geofísicos que hicieron este trabajo pasaron a otro estrato y le pusieron un rango de velocidad de onda muy grande, ¿verdad? O sea, un salto aquí, que es el contacto entre la JAR y las tobas, ¿verdad? Entonces vemos que hubo un salto muy grande, lo cual dificulta mucho, por ejemplo, determinar una propiedad. Hay ensayos sísmicos, por ejemplo, como el SAMW, que da mejores datos que estos, ¿verdad? Entonces, en este caso, la sísmica no correlacionó muy bien, y podemos ver que digamos, el SDMT dio mejores resultados en cuanto a que podría determinar pequeñas diferencias, ¿verdad?, o variaciones en el registro. En cambio, en el otro solo obtenemos prácticamente un valor. Después procedimos a comparar valores correlacionados de los parámetros CPT y DMT con los valores obtenidos de los ensayos donde adicionamos el módulo sísmico. Y por ejemplo aquí vemos que las líneas punteadas son los ensayos sísmicos y las líneas continuas son los valores correlacionados.
vemos que existe una buena correlación, ¿verdad?, con respecto a los datos correlacionados de valores CPT, mientras que con el DMT los resultados tuvieron una mayor desviación, y eso con respecto, digamos, como todos estos otros se derivan de la velocidad de onda, entonces el mismo error se fue arrastrando ahí sucesivamente. Después tuvimos otro sitio de prueba que tuvimos muchísimo menos datos, ¿verdad? Era una secuencia de materiales aluviales, lo que teníamos eran ensayos DMT, ensayos CPT. Entonces podemos ver que, por ejemplo, en el tipo de material, los resultados que obtuvimos, aquí en algunos hay una variación mayor, ¿verdad? Limos arcillosos, aquí lo que nos decía era limos de baja plasticidad, etcétera, pero realmente no estuvo tan mal, digamos, en este caso. Igual aquí hay variaciones, ¿verdad? En este sitio esta correlación no fue tan buena, hay otro en el que sí, que prácticamente igual. En cuanto a la resistencia al corte no drenada, aquí hay ensayos de resistencia a la compresión simple y hay correlaciones con el SPT. Entonces vemos que, por ejemplo, estas dos correlaciones del SPT con los datos obtenidos con el Marchetti fueron, digamos, en algunos casos cercanas y en otros se alejaban un poco. Igual, con el número de golpes, la correlación fue bastante buena, realmente. En el último sitio que analizamos, también es un sitio de zona, digamos, casi rellenos lacustres, suelos muy malos. Se hicieron ensayos DMT y ensayos CPT y ensayos de clasificación. Aquí sí vemos que, por ejemplo, la identificación del tipo de material sí fue muy precisa. Por ejemplo, vemos que hubo una correlación sumamente buena entre los resultados de laboratorio y los resultados efectivamente obtenidos in situ. Entonces, este sí se tuvo muchísimo mejor correlación que en los otros dos. La resistencia al corte no drenada, igual, hubo una muy buena correlación con respecto a dos correlaciones del SPT, ¿verdad? Hubo una correlación del SPT muy desviada, esa es la que en general siempre dio peores datos. En cuanto al número de golpes del SPT, igual, muy buena correlación existió. Aquí prácticamente son cosas casi iguales, ¿verdad? Y digamos, ahí ya sería donde termina la presentación del trabajo que hicimos de comparar propiedades, y esto nos llevó a una serie de conclusiones. La primera es que no existe un ensayo que uno diga que es que sirve para todo, no existe. Entonces, ¿qué es una de las conclusiones más importantes? Cada uno de los ensayos in situ que hay trabaja mejor o peor para una serie de propiedades y tipos de suelo. Entonces, lo que hay que determinar es cuál ensayo, dependiendo de las condiciones que tenemos y de la aplicación a la que vamos a darle o que requerimos solucionar, escoger el ensayo idóneo. Bueno, esto ya fue lo que dije. En muchos casos, es importante recalcarlo, una alternativa muy buena es combinar varios tipos, no quedarse solo con uno, sino que, por ejemplo, hacer ensayos CPT y DMT o SPT y DMT, o etcétera. Entonces, no quedarse solo con uno. Los ensayos SDMT y SCPT se vuelven cada vez más competitivos en comparación a otros ensayos in situ. Tienen una gran rapidez, ¿verdad? Calidad y cantidad de los datos obtenidos es sumamente superior a lo que podríamos obtener con un SPT.
tienen una menor influencia de lo que sería un operador, o sea, un alto grado de replicabilidad. A pesar de no extraer muestras, como vimos, es posible determinar el tipo de material de una manera confiable. Y una alternativa o algo que podría ser de utilidad es que nos permiten poder reducir la cantidad de ensayos de laboratorio. Entonces, a la hora de hacer, por ejemplo, un balance económico entre una u otra opción, uno podría valorar también dentro del costo del ensayo la reducción que va a conllevar ensayos de laboratorio, y esto lo haría una económicamente mejor. Aquí algo pasó. Se quedó pegado. No. Ahí. Bueno, si se adiciona, como lo dijimos, si se adiciona un módulo sísmico, se pueden obtener valores de velocidad de onda con resultados más precisos que los obtenidos tal vez de un ensayo de refracción sísmica que está hecho como para ver zonas tal vez un poco más contrastantes y no medir pequeñas variaciones. En cuanto al presiómetro, se tienen limitantes, ¿verdad? La calidad de la perforación, la cantidad de ensayos que efectivamente podemos ejecutar, el tiempo que va a conllevar realizarlos. Sin embargo, son muy útiles en una gran cantidad de suelos, ¿verdad? Podremos usarlo, por ejemplo, en suelos heterogéneos, como lajares, que otros ensayos tal vez solo nos darían resultados de la matriz y no de la influencia que hay o la interacción entre matriz y bloques. El ensayo SPT es el que mejor o menos datos nos da, ¿verdad? Y el que tiene una mayor dispersión de resultados, y esta dispersión muchas veces está asociada, bueno, a la forma de ejecución, ¿verdad? Ya el ensayo por sí tiene varias fuentes que pueden producir errores. Hay un efecto humano muy importante y solo obtenemos un valor. Entonces, con eso concluiría la charla, con esa caricatura que refleja muy bien tal vez el espíritu de lo que o la intención que se tuvo con la charla de empezar a caracterizar los materiales más, utilizando cada vez más ensayos in situ y reduciendo un poco lo que sería la parte de laboratorio. Entonces, si tienen alguna pregunta o consulta, con mucho gusto podemos empezar el tiempo de... Levante la mano, ¿verdad? Bueno, David, primero felicitarlo nuevamente. Ya conocíamos su trabajo del seminario y la calidad que tenía. Una felicitación por haber incursionado en este campo tan difícil de los ensayos especiales, digamos, que tanta utilidad tiene en el país. Yo tenía dos preguntitas para ver la opinión suya. Le hago una primero y la otra después. A ver su opinión, digamos, en los ensayos, en el del dilatómetro Marchetti y en el del presiómetro, bueno, son ensayos en que aplicamos, digamos, esfuerzos horizontales y obtenemos propiedades a partir de esfuerzos horizontales, pero normalmente lo que en ingeniería necesitamos son acciones verticales, ¿verdad? Entonces, a ver qué Sí, bueno, eso es uno de los puntos en que más discrepancia hay o discusión, por ejemplo, de los que defienden el cono y los que defienden el dilatómetro. Eso de pasar de un esfuerzo
horizontal a uno vertical lleva, ¿verdad? Hay suelos que realmente no se comportan o que ese cambio no es tan claro. Una de las cosas, por ejemplo, que se defiende más en el caso del dilatómetro es que el grado de alteración del proceso de hincado con la paleta produce mejores datos que el remoldeo que podría producir un cono para poder medir las propiedades verticales. Entonces, si hay, digamos, como queda esa duda, ¿verdad? Estamos pasando de propiedades horizontales a verticales sin, digamos, castigándolo de alguna manera para poder, ¿cómo se llama? Para poder determinar, digamos, por ejemplo, esa relación que existe, esfuerzo vertical horizontal. Entonces si hay un problema, por ejemplo, en mi criterio, pienso que los resultados obtenidos con el cono, por ejemplo, son tal vez en muchos casos mejores porque es una medición directa. Sin embargo, al comparar resultados, ya ese efecto lo llevamos ahí trabajándolo y el efecto no es tan grande, ¿verdad? Lo que sí es que, por ejemplo, el presiómetro sí tiene ese problema, que ese estado de esfuerzos vertical y horizontal no es tan sí, tal vez tan como claro. para adicionarle a eso, digamos, o sea, entre más anisotrópico sea el suelo, más diferencia va a haber, ¿verdad? Sí. O sea, en suelos muy compactados, tal vez, Sí, la diferencia va a ser importante, pero en regiones litoráneas donde los suelos son blandos, la diferencia va a ser Sí, poca, ¿verdad? o zonas muy, digamos, de capas muy laminadas, Exacto. arcillas que tal vez esa estructura es muy diferente, entonces sí vamos a tener, digamos, una limitante intrínseca que es difícil de manejar. Muchas gracias. No, y la segunda pregunta que tenía es ¿qué pasa en el caso del CPTU con la medición de la presión U2 cuando el medio no está saturado, cuando estamos en un suelo parcialmente saturado? ¿Tiene alguna utilidad o no tiene ninguna utilidad? Más bien, realmente no la tiene, porque no estamos midiendo, no hay agua, ¿verdad? Entonces, lo que más bien puede llegar a tener una fuente de error mayor, porque en esa zona que no hay una presión que haga que el fluido con el que saturamos el filtro, por ejemplo, que es ese aceite de silicón, lo que va a hacer es que va a empezar a salir, pueden entrar burbujas, la toma de datos no va a ser tan buena. Entonces, si por ejemplo es un estrato muy grande sin nivel freático, ¿verdad?, ya podemos empezar a incurrir en errores, en mediciones que no son las correctas, y tomar en cuenta eso no sería de mucha utilidad. Más bien, igualmente, perdón, digamos, los ensayos de disipación tampoco tendrían sentido en ese caso. No, el ensayo de disipación tendría que estar bajo el nivel freático para que realmente trabaje de una buena forma. Ok, no, muchas gracias. Sí, muchas gracias, David. Sin duda, pues la calidad del trabajo fue el mérito para el premio que te ganaste, ¿verdad? Porque fue recopilar toda esa información y no solo recopilarla, juntarla, presentarla a un paper, sino, ¿verdad?, poderla asimilar y bueno, y a partir de esas generar las conclusiones. En los últimos tiempos, pues es muy común ya que empiecen a aparecer resultados generados por cualquiera de estos ensayos in situ, ¿verdad? Y preocupa en muchas ocasiones que ya cuando usted ha tenido muchos años de estar viendo el comportamiento de esos materiales en condiciones
saturadas, en condiciones de laboratorio y no pensando en un muestreo brusco, ¿verdad?, que vaya a perturbar la muestra, sino un muestreo fino, con un técnico de calidad, no ensayos de estudiantes, sino técnicos de gran trayectoria que saben lo sensible que puede resultar la manipulación del testigo. Cuando usted muchas veces observa esos resultados, pues hay discrepancias a veces significativas. Una de ellas que preocupa muchas veces y es con el tema de los asentamientos. Puede ser que vengamos siendo un poco conservadores, pero cuando usted por ahí ve OCRs de 40, de 20, ¿verdad?, en unos perfiles de suelo relativamente recientes, dígame que es el efecto cementación si se quiere, ¿verdad? Pero cuando usted ha hecho ensayos de laboratorio y sabe cómo ha sido la historia un poco y cómo ha sido esa determinación de esfuerzos in situ y ve esos resultados con OCRs tan altos, por ejemplo, pues uno dice, bueno, claro, y si yo le pongo eso, los asentamientos van a ser imperceptibles, pero si yo uso los datos que han sido más que validados a través del tiempo, ¿verdad?, entonces uno entra como en esas inseguridades, por supuesto, y todos queremos, ojalá con esa sonda ya evitarnos el muestreo y el ensayo ya propiamente en un laboratorio bajo condiciones saturadas y lo más crítico, ¿verdad? Pero donde ves esas discrepancias, pues uno dice, bueno, ya conforme los que van usando lo empiezan a tomarle confianza, ¿verdad?, ¿a qué se debe? Lo mismo con los ángulos de fricción. Por ahí igual ves ángulos de fricción de 40 grados y dices, puta, es que eso solo lo conseguís un material granular, ¿verdad?, y bien densificado, y estamos hablando a veces de las mismas arenas limosas, limos arenosos. Entonces no es que, ¿verdad?, uno no quiera ser resistente a esta tecnología, porque por supuesto que a todos nos va a reducir los costos en las cimentaciones y uno quisiera pues resolverlo de esa forma, pero cuando usted ya ha tenido una serie de ensayos que le muestran ¿verdad?, otro comportamiento, entiendo este índice de suelo que no es por granulometría, que eso ya pasa a un segundo plano, pero sí al comportamiento. Entonces uno dice, no, es que no pueden ser 40 grados, ¿verdad? Ya los hemos sometido a triaxiales, a cortes con torsión, ¿verdad? Y usted sabe que eso no va a ocurrir. Entonces, ¿cómo uno puede empezar a explicar esas divergencias que tal vez no son en todos los suelos, ¿verdad? Pero sí es, digamos, algo que sí estamos observando en las tobas, en lo que ahí denominamos tobas. Sí, ahí, digamos, es un campo interesante. Yo creo que hay que generar una experiencia, ¿verdad?, local para poder, por ejemplo, decir, porque que en estas cenizas que también se ha visto que tienen comportamientos característicos y que no es solo con respecto a estos ensayos, sino, por ejemplo, hasta el mismo SPT puede ser que no, a veces hay que tratar los datos con cuidado. Entonces, sí es necesario hacer una investigación, digamos, local. Hay un punto importante y es que todos estos, por ejemplo, el cono, hay coeficientes en los que uno ajusta los datos por condiciones locales. Estos coeficientes hay que irlos trabajando y obteniendo y definiendo para diferentes tipos de materiales, ¿verdad? Lo que uno hace normalmente es tal vez irse al rango superior si no los conoce y ser conservador, pero sí se pueden ajustar. Entonces, sería interesante, por ejemplo, realizar sondeos en estos limos, por ejemplo, Curridabat, estas zonas, hacer ensayos in situ, hacer ensayos de laboratorio, empezar a calibrar, ¿verdad?, digamos, cómo se comporta y poder determinar realmente, bueno, esto no me está reflejando realmente lo que es, debo corregirlo, o realmente estas cenizas no nos funcionan, ¿verdad? Digamos, los resultados tenemos que tomarlos con cuidado o efectivamente no trabaja bien el equipo en ese tipo de material. Pero sí creo que eso requiere investigación local. Por eso una de las conclusiones que yo ponía en el trabajo era que se necesita, por ejemplo, que instituciones como las universidades o la misma asociación o investigadores o
alianzas público-privadas, por ejemplo, se empiecen a entrar en esa investigación, a generar esa confiabilidad en los equipos. No, tampoco es que son, digamos, lo que nos da ya es, tenemos que tomarlo por una de fe y eso es así, sino que hay que tener cuidado y siempre va a existir la parte del criterio profesional. Eso no, digamos, esto nunca nos va a desplazar a nosotros como profesionales como para decir, no, ya alguien quiere construir, hace el sondeo y ya le dice hasta el diseño le sale. No, no va a ser así, siempre va a haber un criterio que es importante. Entonces, el espíritu de todo es de entrar en cosas más modernas, en ver qué es lo que se está haciendo en el mundo. Por ejemplo, hay lugares, por ejemplo Holanda, donde no se coincide el uso del SPT, es CPT y ya, etcétera. Entonces, todo tiene su rango de aplicabilidad y probablemente tenga limitaciones en algunos tipos de materiales que hay que validar. Entonces es muy, muy importante esa apreciación, ¿verdad? Creo que no tenemos suficientes datos, por lo menos yo, como para poder decirles si realmente en las cenizas estas que hay aquí trabaja o no bien el equipo. Hay que generar esa experiencia. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces le damos las gracias al ingeniero David Ulloa con un aplauso. Y yo, antes de despedir la actividad, quisiera hacerles una serie de invitaciones. Primero, una de las actividades importantes que tenemos en la asociación de este año va a ser el 8 y 9 de noviembre. Vamos a hacer un seminario de cimentaciones especiales. Los invito porque van a venir profesionales a darnos sus experiencias y va a estar bastante interesante. Entonces, 8 y 9 de noviembre, para que lo tomen nota. También los invito a que visiten la página de la asociación, geotecniacr.com. Allí ustedes pueden inclusive encontrar formularios para que se afilien y que sean partes como miembros de la asociación, y que también visiten las redes sociales que nosotros tenemos para que vean los diferentes anuncios que tenemos para las diferentes actividades que tenemos a lo largo del año. Bueno, y para el resto de las actividades de los próximos años. Y la última invitación es para que pasen y con nosotros compartan un refrigerio que tenemos aquí afuera en el lobby. Eso sería todo. Muy buenas noches y muchas gracias por asistir.